Bienvenidos docentes a un nuevo video. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es un tema muy importante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos vamos a enfocar en lo que es el instrumento de evaluación. Ahora, como dice la primera pregunta que estaremos desarrollando, ¿cómo hacer un instrumento de evaluación? En este video vamos a desarrollar paso a paso los elementos fundamentales de lo que son los diferentes instrumentos de evaluación. También estaremos viendo 6 tipos de instrumentos de evaluación y sus ejemplos. El objetivo principal de estos videos es aportar positivamente al desarrollo cotidiano de las acciones docentes y también orientar a los maestros postulantes para poder tener el éxito que desean en las evaluaciones. Recordando que este concurso será totalmente pedagógico. Por lo tanto, recomendamos desde el canal enfatizar solamente lo que son actividades del quehacer del docente. Así que vamos a iniciar con nuestro trabajo. Tenemos que construyendo mi instrumento de evaluación. Aquí vamos a desarrollar 3 puntos principales, 3 preguntas. Tenemos qué es un instrumento de evaluación, cómo hacerlo y cuáles elementos necesito. Lo primero que vamos a tener que para desarrollar lo que es un instrumento de evaluación, yo necesito indicadores de logro. Ahora bien, ¿dónde están esos indicadores de logro? Esos indicadores de logro, como hemos presentado en videos anteriores, los encontramos en lo que es nuestra malla curricular. Recordando que el indicador de logro es específico de cada asignatura, de cada área a trabajar. ¿Y qué son esos los indicadores de logro? Los indicadores de logro no son más que pistas, señales, rasgos que evidencian el nivel de dominio de competencias y sus manifestaciones en un contexto determinado. También podemos decir que estos caracterizan los elementos esenciales del desarrollo de las competencias específicas y se evidencia en la actualización integrales. Por otro lado, cuando hablamos de los criterios para lo que es el desarrollo de mi instrumento de evaluación, yo debo tener criterios. ¿Cuáles son esos criterios que voy a tomar en cuenta para poder ver el nivel de alcance de mis estudiantes? Tenemos que estos criterios son las pautas, son los parámetros, las características que posibilitan valorar las competencias en función de un reto, como también puede ser un problema, un desafío que presente en una situación de aprendizaje. Recordando que cuando hablamos de situación de aprendizaje, es ese punto que tomamos como referencia, ya sea en la planificación, tanto de primaria como de secundaria, ese tema de interés que puede ser presentado por los estudiantes o identificado por el docente y puede ser tanto dentro del aula como fuera, dentro de la escuela como en el contexto social donde se desarrollan. Estos son los que permiten determinar cuándo el desempeño es idóneo en una área determinada. También estos criterios se hacen operativos en las áreas y niveles donde se traducen en indicadores de logro. Es cuando podemos decir el estudiante realiza por medio de actividad grupal lo que es la construcción de maquetas. Ya yo estoy tomando en cuenta lo que son esos diferentes indicadores y lo estoy transformando en los criterios que voy a aplicar en mi instrumento. Por otro lado, necesitamos que dentro de nuestro instrumento, lo que son los niveles de dominio. Ahora bien, cuando hablamos de niveles de dominio, estos son los descriptores que muestran el nivel de desarrollo en una competencia a partir de los indicadores. Por otro lado, también podemos decir que permite tener con claridad en los aprendizajes iniciales y finales, es decir, en cada uno de los procesos, tanto en la parte formativa, sumativa y al inicio con lo que es la diagnóstica. Así podemos decir que así como los logros y avances en un desarrollo de las competencias. También en el nivel de dominio se establecen los niveles de dominio con verbo de desempeño, recordando que cuando estamos hablando de estos tipos de verbos
en desempeño, recordando que lo vamos a utilizar en infinitivo, igual que en la elaboración del propósito. ¿Cuándo es infinitivo? Ar, ir, producir, escribir, hacer, desarrollar. Estoy utilizando lo que son esos verbos en infinitivo. Estos verbos corresponden a la taxonomía, pero no vamos a confundir. Cuando hablamos de lo que son los diferentes tipos de verbos, yo tengo ese verbo que me indica la acción a realizar por el estudiante. Así llegamos a un punto muy importante, la ponderación dentro de lo que es este instrumento de evaluación. Cuando yo hablo de ponderación, estamos hablando de lo que es la cuantificación, si va a ser numérica o si va a ser cualitativa. Recordando que si estamos hablando en primaria, pues va a ser totalmente cualitativo. Es ese valor que estoy dando, si es inicio, si es proceso, si es logrado. Si lo voy a hacer numérico o cuantitativo, recordando que se ve más presente en lo que es secundaria. Tenemos que es la expresión cuantitativa de la valoración de las evidencias y de cada indicador en particular, considerando el grado de reto o dificultad en función de las evidencias o de las resoluciones de problemas. Calificaciones, pero donde nosotros debemos centrar es que si es en primaria va a ser cualitativo o va a estar con un literal I de inicio, con un literal P de proceso o con un literal L de logrado. En el caso de que sea secundaria, entonces sí se ven más los que son esos números, tomando como base lo que es la acumulación, pues en una evaluación de una actividad yo no puedo darle lo que es un valor numérico mayor de 5 o 10 puntos, dependiendo cuántas voy a aplicar, cuántas evaluaciones. Ahora bien, hablemos de lo que son los diferentes tipos de instrumentos. Entre los diferentes tipos de instrumentos más utilizados por los docentes, tenemos lo que son la lista de cotejo. Tenemos también lo que es la escala de estimación. Tenemos las rúbricas, los portafolios, las guías de observación, el registro anecdótico y las pruebas escritas. Ahora nosotros vamos a ver algunas imágenes de los diferentes ejemplos y vamos a hacer un recorrido por cada uno de estos. Podemos ver aquí lo que es una lista de cotejo, mayormente utilizada en lo que es educación primaria. ¿Cuáles son esos componentes muy importantes que debe tener una lista de cotejo? Debe tener lo que es la competencia fundamental y competencia específica que voy a desarrollar o que estoy trabajando con lo que es estos estudiantes. También un indicador de logro o más de un indicador de logro que me presente cuál es el nivel que quiero que el estudiante presente o cuál es ese punto a donde yo quiero que el estudiante llegue. Y uno no menos importante que es las evidencias. ¿A través de qué? Fue a través de un cuestionario, fue a través de una lista de cotejo, fue a través de una exposición, fue a través de un trabajo escrito. ¿A través de qué lo voy a hacer? Para poder aplicar lo que es que si lo presenta, si no lo presenta y alguna sugerencia. Ahora, en una lista de cotejo usted tiene que tener criterios. Son parecidos a los indicadores. Es decir, unos puntos claros que tanto lo conozca el estudiante como usted. ¿Para qué? Para que sea de conocimiento general y el estudiante pueda entender que esos puntos que se le va a tomar en cuenta. Es un trabajo escrito, entonces entre los criterios de evaluación puede estar lo que es presentación, ortografía, lo que es el marco conceptual, lo que son las definiciones, todos los procesos que usted ha explicado previamente para lo que es las ponderaciones, ya sean que si lo presenta, no lo presenta o alguna sugerencia escrita. Por otro lado tenemos lo que es la escala de estimación. Siempre es importante colocar lo que es en esta escala de estimación el título, el grado y sección y la competencia. En este caso, si usted desea, puede solamente integrar lo que es la competencia específica. Dos puntos que nunca se pueden quedar es el indicador de logro y la evidencia o actividad. Es decir, a través de qué usted va a aplicar lo que es esta escala de estimación. Y obviamente, entonces ya va a tener los criterios o si desea puede usar los mismos indicadores que presenta la malla curricular en cada una de esas áreas en la cual usted está trabajando y lo va a aplicar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso tiene una clasificación, es decir, una definición debe tener en cada uno de los puntos.
para ver si el estudiante está en una etapa receptivo, resolutivo, autónomo o estratégico. Antes de usted marcar alguno de estos, tiene que tener lo que es cada uno de los puntos. Por ejemplo, si es en matemática y usted está haciendo sumas, restas, multiplicaciones, en uno de estos puntos usted va a colocar: el estudiante transcribe cada una de las operaciones. Podría ser, pero así lo va complejizando para ver en el nivel que ha estado. El estudiante transcribe cada una de las operaciones y las realiza con el proceso correcto. Es decir, usted va agregando cada vez más complicación. ¿Para qué? Para que pueda tener los niveles de diferencia y que pueda notarse si el estudiante está en el punto receptivo, resolutivo, autónomo o estratégico, que haya unas diferencias. Es decir, porque van a tener ponderaciones distintas. O, vamos a decir, si es numérica, van a tener una escala que va subiendo 5, 10, o sea, en cuál es que está. Y llegamos también a lo que es la guía de observación. En una guía de observación siempre tenemos lo que son las fechas, el grupo que estamos observando, la duración, es bueno, todos esos elementos, el día, la asignatura. Una descripción es para explicar un poco qué se estaba desarrollando, cuál es el tema, cómo está el grupo, cuántos son. Entonces aquí tenemos lo que son las competencias específicas y los aspectos a observar. Como dice que es una guía de observación del aprendizaje, usted va a hacer como si fuese un registro anecdótico donde va a ir presentando cada uno de esos puntos que usted ha ido identificando, ya sean puntos positivos para resaltar con el grupo o algunos puntos negativos que pueden necesitar lo que es más ayuda para lo que es que el estudiante pueda mejorarlo. Y lo que es la parte del registro, obviamente, que usted va a registrar para su portafolio personal cada uno de esos puntos que usted ha agregado como una mejora que pudiese hacerse. Así llegamos entonces a lo que es el registro anecdótico, ya con los encabezados, los puntos mencionados, lo que es fecha, hora, grado, lugar. El estudiante, ¿por qué? Porque en este caso, si usted desea o lo recomendamos que sea uno por estudiante, sería más específico. Entonces aquí tiene descripción del incidente, del hecho, de la situación, es decir, lo que usted quiera plantear. Este puede verse más en lo que es en el portafolio del docente, pues recuerde que cada cierre de ciclos se necesita tener lo que es el Departamento de Orientación y Psicología, cómo están esos estudiantes, si hay algún punto especial, si hay algo que debe conocer y qué mejor manera que tenerlo en lo que es un registro anecdótico del docente. Y lo que es la interpretación. Recuerde que la interpretación y comentario no solamente la va a hacer usted. Usted, si tiene contacto con más docentes, pues lo va a poner también. Lo que es decir, para que puedan ambos opinar y, no menos importante, lo que es el orientador o psicólogo, para que también pueda ayudar a presentar lo que es la interpretación correcta y adecuada. Así llegamos a lo que es el esquema de ensayo. En este ya nosotros lo podemos observar que tenemos lo que es el tema, el título del ensayo y lo que son los 3 puntos a desarrollar en el ensayo. Recordando, este puede ser un tipo de instrumento de evaluación. Mayormente podemos desarrollarlo en lo que son cualquier área, aunque nos especificamos más en lo que es en el área de lengua y literatura, pero se puede desarrollar en cualquier asignatura. Tomando en cuenta, en esta parte usted puede agregarle lo que es el punto de una lista de cotejo para ver cuáles son los niveles donde el estudiante ha hecho lo que se le ha solicitado o cuáles puntos podrían ser mejorados. Y así llegamos por último a lo que es el diario reflexivo. Tenemos la fecha, es muy importante siempre aplicar por lo menos una vez cada 2 semanas, pero es importante. Ya el docente va a establecer en qué momento lo puede aplicar. Tenemos lo que es el estudiante que va a presentar lo que es una autorreflexión sobre su desarrollo en el mismo centro. ¿Cómo me sentí en la clase? ¿Me sentí muy feliz? Podría ser un ejemplo. O no, puede dejar lo que sea libre, que el estudiante exprese aquello que siente. ¿Por qué? ¿Qué aprendí? ¿Qué fue lo que más me gustó? ¿Por qué? ¿Qué me resultó difícil? ¿Y qué me gustaría seguir aprendiendo? Usted podría agregar cualquier otra pregunta. Usted puede desarrollarlo en el tiempo que considere. Puede hacerlo en el mismo cuaderno del estudiante donde ponemos una hoja cuando vamos cerrando diferentes temas. Es decir, que es abierto para que el docente pueda manejarlo.
Hasta aquí ha sido este video desarrollando lo que son instrumentos de evaluación, los diferentes tipos y cómo aplicarlos. Recordando que si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, siempre estamos disponibles para responder.